Hello students, welcome to the English class. ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a la clase de inglés, unidad 5, semana 3. The topic is the first conditional, el primer condicional. The first conditional has the present simple after if, then the future simple in the other class, ¿ok? Entonces el primer condicional tiene el presente simple después del if y luego el futuro simple en la otra cláusula, ¿sí? Entonces lo primero que debemos saber es que el primer condicional se compone por dos cláusulas, ¿sí? La primera se llama conditional clause y la segunda se llama main clause. ¿Ok? Esta conditional clause está compuesta por el if y el presente simple, ¿sí? Reglas que nosotros ya hemos aprendido con anterioridad de cómo nosotros realizar oraciones en presente simple. ¿Listo? Y en este caso lo que le vamos a aumentar es este detalle del if, que este if se traduce como el sí de condición, ¿sí? If es igual a sí, pero un sí de condición, no de afirmación, ¿sí? Es para poner una condición. Por ejemplo, dice, si tú limpias tu cuarto, saldrás al parque, ¿ok? Entonces, este if es el sí de condición, ¿ya? Y al lado de este if siempre va a estar el presente simple, con las reglas tal y como las hemos aprendido en las anteriores clases. Luego tenemos lo que es la main class. Esta main class va a estar compuesta por el futuro con will y un verbo en forma base, ¿sí? Las reglas del futuro con will que ya las vimos con anterioridad también. ¿Listo? Y claramente estas también se pueden intercambiar. Por ejemplo, yo puedo escribir primero la main class y luego la conditional class, ¿sí? El punto es que yo mantenga mi gramática intacta, así yo intercambie de lugar estas dos cláusulas, ¿listo? Para poder formar el primer condicional. Por ejemplo, en this part nos dice, if he doesn't study more, si él no estudia mucho o no estudia más, he'll fail his exams. Él fallará sus exámenes, ¿no? Aquí podemos ver cómo tengo una oración, el if, ¿no? El if siempre importante. Y luego tengo una oración en presente simple en negación, utilizando el auxiliar que le corresponde al el sujeto que estoy utilizando, que es he. Y luego tenemos en la main classes nuevamente un sujeto utilizando la contracción del will, que es este il que también lo revisamos en la anterior clase, ¿sí? Y un verbo en forma base y el complemento, ¿no? Y juntos hacen esta oración de if he doesn't study more, he'll fail his exam. Si él no estudia, si él no estudia más, él fallará sus exámenes, ¿sí? Estas dos oraciones están separadas por una coma, ¿sí? Y en la parte de acá abajo, como les decía, yo puedo intercambiar, ¿sí? Escribir primero la main class y luego la conditional class, está perfectamente bien, pero mantengo mi estructura. La main class se mantiene. ¿Se dan cuenta aquí? La estructura will más un infinitivo, y es la misma oración, ¿no? He'll fail his exams. He'll fail his exams. Y en la conditional class, is the same, lo mismo. If he doesn't study more, if he doesn't study more. Pero lo único diferente es que aquí ya no hay coma. Si se dan cuenta, ya no hay una coma que separe las dos oraciones. ¿Por qué? Porque tengo la presencia de este if que ya hace la separación entre las dos cláusulas para formar esta oración. ¿Qué diría? He'll fail his exam if he doesn't study more. Study more. Él fallará sus exámenes si él no estudia más. ¿Sí? Entonces se puede cambiar el orden. Para la tareita nosotros tenemos que nuevamente ubicar el nombre y la fecha, ¿sí? Y completar las oraciones condicionales y ubicar los verbos en su forma correcta, ¿sí? ¿Cuáles verbos? Los que tenemos dentro de los paréntesis, ¿sí? Tenemos que irlos ubicando correctamente. Recordemos que si está el if es la clave, ¿no? El if me indica que la siguiente oración será presente simple y dependiendo del sujeto yo lo voy a colocar con S o sin la S, ¿sí? Recordemos que es la regla del presente simple, terceras personas del singular, he, she, or it. Al verbo yo le colocaba la S o la ES dependiendo de la terminación del verbo. Entonces debo estar pilas en esa situación de si mi sujeto es tercera persona del singular o no. Por ejemplo, aquí, the sun es una tercera persona del singular, el sol, ¿sí? Hace referencia a tu nombre it. Entonces, por ende, al verbo yo le debo aumentar la S, shines, ¿sí?
Y la otra parte de mi oración debo ubicarla con el futuro con will, ¿no? Por ejemplo, will hard, will play. Miren aquí, en cambio se intercambia la oración. Aquí en mi primera parte de la oración no tengo if, entonces yo entiendo que debo utilizar el futuro con will. We walk. Y en la siguiente parte ya tiene el if y justamente el sujeto es una tercera persona del singular. ¿Qué es lo que hago? Pues agrego la E y la S, que es la regla. ¿Por qué? Porque este verbo termina en doble S. Entonces agrego la E y la S y ya estaría listo. ¿Sí? Entonces aquí en la última parte sería la misma situación. Dice it will. Entonces, como tengo el if, yo entiendo que necesito el presente simple, pero el we no pasa nada porque no es tercera persona del singular. Entonces coloco el verbo tal y como está entre paréntesis. Y en la segunda parte, en cambio, no hay if. Entiendo que utilizaré el futuro, ¿no? Will y el verbo que tengo entre paréntesis, fine. ¿Por qué ya no utilizo este to que está aquí? Porque este to me indica que el verbo está en infinitivo, sin conjugar, y yo necesito que se conjugue en futuro. ¿Sí? Entonces ya no debo ubicar ese to, sino simplemente will find. ¿Ok? Thank you, students, for your attention.